tuvo que afrontar también un episodio terrible en términos de administración y en términos, por supuesto, de administración pública y en términos de administración espiritual. Vamos a ver lo que sucedió con David. En el capítulo 21, verso 1 dice lo siguiente: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Y aquí es donde el episodio se torna interesante. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruir, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho, Jehová, Dios mío? Sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. El Señor bendiga su palabra y una vez más hable a nuestras vidas. Si ustedes fueron lectores, por supuesto, atentos a lo que estuvimos exponiendo, leyendo hace unos segundos, podrán darse cuenta que estamos ante una profunda crisis moral y una profunda crisis, por supuesto, nacional. Tenemos problemas interesantísimos en esta afirmación, porque por el pecado de David hemos visto que el juicio de Dios reposó sobre la tierra de Israel. Pero el problema no es tanto las consecuencias de esta decisión, que podrían ser hoy cuestionadas y podrían ser objeto de un profundo examen. ¿Cuál era la transgresión de contar al pueblo?
¿Cuál era el problema de censar al pueblo de Israel y por qué la ira de Jehová se enciende contra Israel y también de alguna forma reposa la ira sobre su siervo cuando después de todo un censo parece que es una realidad inocua, no es algo que debería despertar esta desproporcionada respuesta? ¿Cuál es el problema de elevar un censo nacional? Pero cuando ustedes exploran este pasaje, no solamente esa pregunta salta a la vista, tenemos otras interesantes inquietudes. Cuando usted lee el texto paralelo que ha sido objeto de nuestra lectura, y usted lee, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 24, usted puede encontrar que el inicio y la descripción de esta narrativa comienza de manera distinta en el segundo libro de Samuel. En Primera de Crónicas 21, 1, 17, tenemos esta descripción. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Pero luego en 2 de Samuel, capítulo 24, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. La pregunta, por supuesto, era la siguiente: ¿por qué Dios permitió en este caso esta aparente contradicción en la literatura bíblica? Por una parte, en Samuel se nos dice que se encendió la ira de Jehová e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel, y luego en Crónicas se nos encuentra, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Los dos textos nos señalan dos orígenes distintos. Por una parte, Samuel dice que fue Dios el que promovió e incitó el censo nacional. Y luego en Primera de Crónicas, capítulo 21, dice que fue Satanás. Aquí tenemos una tremenda pregunta. ¿Quién incitó entonces a David? ¿Fue Satanás o fue Dios? ¿Quién fue el que suscitó esta realidad? Y profundas controversias pueden estar presentes en este escollo exegético, en este escollo hermenéutico. ¿Quién fue el que incitó entonces? ¿Quién fue el que originó esta crisis? Y hoy quizás algunos podrían preguntarse, ¿quién fue el que originó la crisis en términos sanitarios, en términos tan desproporcionados en el orbe, en la historia? Múltiples lecturas hoy tenemos, desde teorías conspiracionales, vi por ejemplo desde las tesis del hijo de Bolsonaro y desde algunos planteamientos desde la derecha liberal, donde se afirma de que bueno, todo esto es un proyecto de un laboratorio en Wuhan y un laboratorio por supuesto de armamento y de control biológico chino, que fue de alguna manera liberado con propósitos estratégicos para el desequilibrio de la economía global. Esto, entre otras cosas, interpretan ellos, se debe pues a que los Estados Unidos estaba ganando la guerra en términos económicos que se sostenía con China y teníamos que resetear una vez más la economía global. Esa ha sido una de las interpretaciones que algunos sectores políticos particularmente le han dado a esta crisis. Por otra parte, tenemos la lectura de Noam Chomsky, que todos por supuesto pueden verlo más orientado hacia la izquierda, por supuesto, a pesar de que no es un pensador marxista clásico, podemos ver claramente su orientación con la izquierda. Por el contrario, Noam Chomsky afirma de que esto es una estrategia del gobierno norteamericano para, por supuesto, desequilibrar toda la estructura económica global y para reseteando toda la estructura económica del planeta, demos origen a una recesión que siempre favorece a los más fuertes. Bueno, estas son las dos lecturas que podemos entender. Por otra parte, he escuchado gente diciendo, esto del coronavirus en la calle, dicen, esto no es verdad, esto es una manipulación desde el gobierno para encubrir la idea de que no hay gasolina. Y desde allí muchos ya con sus teorías conspiranoicas, desde la hermenéutica de la sospecha, de alguna forma en sus diversos instrumentos de análisis sociales, muchos llegan a diversas conclusiones. La conclusión de que es una estrategia política, de si es un descuido en términos de gestión de la administración pública de la salud, y muchas preguntas se pueden atesorar. El elemento antrópico, ¿fue el hombre el responsable de esta crisis? ¿Qué tanta responsabilidad y protagonismo tuvo la decisión humana en la participación de esta crisis global?
Sin duda alguna, mucha. Tenemos que admitir de que Dios creó al mundo perfecto, pero los hombres se buscaron muchos males. Pero la pregunta teológica siempre nos lleva al mismo punto. ¿Cuál es la participación de Dios en esto? ¿Cuál es la participación de Satanás en esta crisis? ¿Es Satanás y Dios no tiene nada que ver con esto? ¿O fue Dios en su esencial soberanía el que administra todas estas circunstancias? Por una parte tenemos respuestas controvertidas en diversos púlpitos, ¿no? La idea de la soberanía de Dios no es un concepto muy popular para la iglesia posmoderna. La iglesia posmoderna reciente, como diría Charles Spurgeon, por supuesto, no hizo una evaluación de la iglesia posmoderna, Charles Spurgeon, sino de la resistencia a la idea de la soberanía de Dios en el siglo XIX. Spurgeon en una de sus predicaciones decía de que la criatura cruje los dientes cuando se le afirma de que Dios es el que está regentando soberanamente los hilos de la historia. Hoy nos encontramos frente a esa misma realidad. Hoy estamos en el giro antropológico posmoderno, en donde es el hombre el núcleo, el epicentro, el punto arquimédico desde el cual se interpreta la realidad del universo, y muchos resisten a la idea de que Dios tenga alguna participación en algún evento de la historia. Esta postura se parece más al deísmo de la Ilustración francesa, en donde Voltaire, por ejemplo, afirmaba: yo puedo admitir que Dios existe, lo que yo me niego a afirmar es que Dios tenga participación alguna en los eventos de la historia.